Bienvenidos al curso sobre biografías. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Daniela Spencer. La doctora es nacida en Praga, Checoslovaquia, es ciudadana británica y es inmigrada en México. Realizó sus estudios de doctorado en Historia de América Latina en el Departamento de Historia de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, desde 1980, y sus publicaciones más recientes son Unidad a toda costa, la Tercera Internacional en México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, México CIESA 2007, y From the Cold, Latin American New Encounter with the Cold War, con Gilbert Joseph y la doctora Daniela Spencer, editores, de la Universidad de Duke University Press de 2008. También tiene los primeros tropiezos de la Internacional Comunista en México, México CIESA 2009, traducido al inglés y publicado por la Universidad de Alabama en 2011. Y actualmente está realizando una investigación sobre Vicente Lombardo Toledano, el hombre y su tiempo. Ha recibido diferentes reconocimientos como investigadora nacional nivel 3 y también recibió la beca de John Simon Guggenheim Memorial Foundation para 2007 y 2008. Su conferencia de hoy es La inevitabilidad de la invención. Muchísimas gracias, doctora, y en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones Mexicanas por haber organizado este ciclo junto con Milada Bazán, porque este edificio que todos los historiadores conocemos se ha convertido en un periodo en un elefante blanco y se ha reconvertido en un ágora. Y su presencia aquí es el testimonio de que se le ha inyectado vida a este edificio y a este salón. Quisiera agradecer a Milada Bazán, a la que si no la conocen, la conocerán, por habernos reunido a las atrevidas biógrafas para dar este ciclo de conferencias. Quisiera agradecer a Julio Navarro, quien se ha encargado de la parte tecnológica que todavía me elude, de manera que puedo empezar. Cuando le di el título a la charla, La inevitabilidad de la invención, para un historiador es una contradicción. Los historiadores no podemos, no debemos inventar nada. Pero, como ustedes escucharán a lo largo de la charla, no soy yo la que está inventando, sino mi biografiado. Y es por eso que llamo la plática La inevitabilidad de la invención. En primer lugar, yo soy historiadora y la disciplina de historiadora me constriñe porque me debo regir y me rijo por cierto rigor que me sería un poco presuntuoso hablar científico, aunque hay historiadores que presumen de científicos, pero hay cierto rigor que los historiadores tenemos que seguir inevitablemente. En primer lugar, que todo lo que decimos en nuestros trabajos como historiadores tiene que estar basado en evidencia. No hay manera de que inventemos. La evidencia, los hechos,
No necesariamente los hechos tal como nos enseñan en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, datos y nombres, sino lo que más nos interesa a los historiadores son los procesos sociales, económicos, políticos. Es decir, todo tiene un devenir, todo en la historia, en la vida de los hombres y las mujeres, de las sociedades, de los estados, de las instituciones, tiene un devenir. Y el historiador decide su temporalidad, decide si empieza en 1910 o si la revolución empezó en 1910 o en 1911 para unos, para otros, si terminó en 1917, 1920 o 1940. El historiador decide su temporalidad. El historiador también decide el espacio hacia el cual se va a enfocar. Y el espacio puede ser un espacio pequeño, una aldea, una ciudad, un país, una serie de países a los cuales se dedica la historia de relaciones internacionales. De manera que los historiadores tenemos unas reglas del juego, que es la evidencia, el trabajo en archivos, porque nuestros sujetos generalmente están muertos. Algunas veces tenemos la suerte de que viven los hijos y los nietos que sepan algo de los abuelos y las abuelas. No siempre sucede, pero la evidencia es primordial. Y por lo tanto nos abocamos a los archivos. Los archivos son una cantidad de papeles viejos. Generalmente se dice que un 5%, no más de un 5% de la cantidad de documentos que se genera entra a un archivo. De manera que trabajamos con materiales parciales, con relativamente pocos materiales, aunque nos quisiéramos preciar que los archivos a los cuales acudimos están llenos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que los archivos son parciales. De manera que archivos para conseguir la evidencia, delimitar el tiempo de estudio, delimitar el espacio. En algún momento, y sobre todo en una edad en que uno ya tuvo hijos, ya se le murieron los papás, empieza a redescubrir un enfoque historiográfico que varias de las personas que van a conocer aquí han descubierto, yo me cuento entre ellas, que es un acercamiento a la historia de otra manera, a través del individuo. Y a través del individuo que el género lo llamamos biografía. Yo quisiera enfatizar que para una persona que durante muchos años, 30 años, ha trabajado historia, política, acercarse a la biografía es una aventura. Primero, una aventura desconocida, y ahora que ya la conozco un poco más, es una aventura fascinante. Y espero transmitirles a lo largo de los próximos 30, 40 minutos la fascinación de hacer biografía y dejar de hacer la historia rigurosa. Generalmente la biografía ha sido despreciada por los historiadores, y ha sido despreciada porque, desgraciadamente, las biografías han sido rellenadas de anécdotas, de chismes, de cosas irrelevantes o no tan relevantes como las historias políticas sociales. Y esa irrelevancia ha ido cambiando
a lo largo de los últimos 50 años, en México también, porque estamos aprendiendo de otros países, otras culturas que tienen una larga tradición de hacer biografías, como la biografía literaria de Gran Bretaña y como la biografía política de Estados Unidos. Estamos aprendiendo, se han traducido y nosotros nos hemos ido acercando a todas estas biografías para aprender de ellas. Hay también una escuela de biografía francesa que ha discutido y ha aportado a nuestra reflexión que si la biografía es literatura, es historia o es una combinación de los dos géneros. Y yo en lo personal no me preocupo por resolver el problema, porque la biografía la considero una ventana sobre el personaje, sobre la persona, hombre o mujer, y el contexto en el que vivió. De manera que si es un híbrido, si es un género impuro, con lo que se rompen la cabeza los biógrafos franceses, creo que a nosotros no nos preocupa, porque practicamos una biografía tal como ustedes escucharán en un momento. Quisiera exponer por qué me he interesado por la biografía de Vicente Lombardo Toledano. A lo largo de los últimos 30 años he estado haciendo la historia política de México y de México en relación con otros países, sobre todo con Estados Unidos y la Unión Soviética. Lombardo Toledano, un hombre que nació en 1894 en pleno porfiriato y murió en 1968, después de la masacre de Tlatelolco y después de los Juegos de Olimpiadas, después de las Olimpiadas, fue un hombre que para mí representa una ventana sobre la historia de México del siglo XX, de América Latina del siglo XX y finalmente del mundo del siglo XX. Puede sonar presuntuoso que un hombre abarcara tanto, pero si uno toma en cuenta que la biografía tiene la virtud de enfocarse en la vida de una persona y su familia y su vida cotidiana, hasta donde se pueda conocer, y el mundo en el que vivió, es una perspectiva manejable. Es posible ser presuntuosa y decir, a través de Lombardo Toledano, voy a estudiar la historia del siglo XX de México, de América Latina y de una buena parte del mundo, porque Lombardo participó en México, en América Latina y en el mundo. Como todos ustedes saben, Lombardo se peleó con Luis N. Morones y se salió de la CROM, y en 1936 fundó la CTM. Si algo le debemos a Lombardo, a su vida, es que a través de él podemos entender la evolución, el proceso histórico de la CTM, que no podemos entender que solamente leemos las circulares, los manifiestos, las consignas. Si nos acercamos a Lombardo a través de lo que hizo, no lo que dijo, y tampoco lo que dijo de que había hecho, sino lo que verdaderamente hizo, nos descubrimos a un Lombardo y descubrimos un México en el que Lombardo participó de una nueva manera. Lombardo se encuentra hoy en día en su
en su complejidad en el archivo personal que existe, que se encuentra en la Universidad Obrera, en la calle de San Ildefonso. Es un archivo que se compone de unas 1.400 cajas y debo advertir que se necesita mucha pasión y mucha paciencia para leerse 1.400 cajas de encuentros entre Lombardo y otras personas. Y sí, en efecto, hay manifiestos y discursos y conferencias, muy poca información íntima, por lo que la intimidad había que buscarla en otros lados, y voy a llegar a esa parte tan difícil en un personaje público como Lombardo Toledano. Lombardo, además de ser el fundador de la CTM, su archivo, su vida, nos permite conocer de cerca de cómo se hicieron los que se quedaron con la CTM cuando primero Lombardo renunció a su dirección en 1941 y cuando Fidel Velázquez et al. Los expulsaron en 1947. Lo que descubrimos a través del archivo, que Fidel Velázquez y los 5 lobitos y la compañía no surgieron de la nada, sino que, es una hipótesis de la biografía en ciernes, son hechura de Lombardo Toledano. De manera que a través de Lombardo descubriremos el funcionamiento de la CTM, descubrimos el funcionamiento de periódicos, porque si algo Lombardo Toledano tuvo fue una inagotable energía para fundar periódicos, revistas, sindicatos, organizaciones, partidos, es decir, todo aquello de los que se compone el México de hoy. Lombardo además fundó organizaciones internacionales, la Confederación de Trabajadores de América Latina, y sin embargo yo pienso, si yo les hablara de Lombardo Toledano en estos términos, lo que fundó, lo que no fundó, a quién crió, a quién malcrió, sería un bodrio. Y es por ello que y los biógrafos nos abocamos a un poco despreciar lo que nuevamente es una parte del rigor del historiador, que es la objetividad, por la cual consideramos que es un ingrediente importante, pero como biógrafos, la verdad que preferimos la subjetividad. Y eso es en realidad lo que hace la biografía tan fascinante. Fue Julio el que escogió estas 2 imágenes para la objetividad, si puedes regresar, y para la subjetividad. Para la objetividad, encontró un grabado. Es la típica imagen, podríamos llamarla de bronce, de Lombardo, cuando le da mano a los campesinos, obreros, y ese es el Lombardo que llegó a la historia. Pero llegó a la historia porque, en efecto, fue grabado en madera por los artistas revolucionarios de los años 30, 40, 50, y eso sería la imagen objetiva de Lombardo, que además Lombardo hubiera querido que de él se conociera. Si pasamos a la siguiente, la subjetividad, ahí vemos a su esposa, vemos a Lombardo siempre elegante, y a su hija Marcela,
quienes siempre lo han acompañado en la vida política. No solamente, obviamente, en la vida cotidiana, pero son sus acompañantes en la vida política. Su esposa lo acompaña siempre a todos los viajes por el mundo. Es la mejor secretaria que Lombardo pudo haber tenido, la mejor esposa. Las camisas estaban siempre impecables y Lombardo andaba por el mundo elegante. Cuando las hijas crecieron, se incorporaron a la vida política del padre. Estos ingredientes subjetivos no son solamente son materia de la biografía y desgraciadamente, y por eso nos abocamos a la biografía, no son materia de la historia rigurosa, política, social, económica, porque lo subjetivo no tiene lugar ahí. Y la fascinación que tenemos las biógrafas con la biografía es precisamente porque, tal como Lombardo, tal como la vida nuestra y de los hombres públicos tiene los ingredientes subjetivos que, sin embargo, la historia los desprecia. El Lombardo mismo no tuvo la menor consideración para lo subjetivo. Él siempre dijo, y lo voy a citar al final, que lo subjetivo no le interesa, no tiene lugar en la historia, porque la historia se rige por leyes históricas inexorables. Sin embargo, cuando uno encuentra alguna veta de lo subjetivo, se da cuenta, en el caso de Lombardo, en el caso de Franklin Roosevelt, en el caso de Salinas, en el caso de todos nuestros hombres públicos, que no solamente las mujeres, pero que la vida íntima, la vida personal es importante en su vida política. Y de ahí la fascinación, nuestra fascinación, mi fascinación por la biografía. Uno de los retos para la biógrafa es que no escribimos para la academia. Yo definitivamente, al escribir la biografía de Lombardo, no la escribo para el grupo de académicos y académicas que me acompañan en mi centro de investigación o en la universidad, sino el lector es el protagonista del trabajo del biógrafo. Uno se comunica, uno trabaja, uno piensa necesariamente en el lector. Porque escribir, repito, un bodrio, eso ya lo hice en mis historias políticas, pero no lo quiero repetir nunca jamás. Me quiero comunicar a través de una prosa, a través de una forma literaria de escribir. Pero aún no necesariamente se le da. Estamos educados en la universidad con cánones historiográficos y la literatura no necesariamente se nos da. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos clases de literatura, leemos muchas novelas, leemos biografías de los grandes biógrafos ingleses, norteamericanos, franceses, para aprender de ellos. No leemos libros de historia. Leemos libros de historia para el contexto, por supuesto, porque el Vicente Lombardo toledano, como todos los biografiados, se mueven dentro de un contexto y uno tiene que conocer el contexto. Y esos contextos se encuentran solamente en los libros de historia. Pero
en lo personal, no quiero volver a escribir un libro de historia, sino biografías. Uno de los retos para escribir una biografía es qué tanto puedo imaginar. La imaginación es de novelistas, no de historiadores. Y la imaginación, sin embargo, es un libro sabroso. No puede estar sin imaginación, pero tampoco puede haber invención. De manera que la imaginación puede reducirse o puede aplicarse en, por ejemplo, descripción de la naturaleza, en descripción de paisajes. Yo sé que Lombardo Toledano viajó por tales o cuales países. Uno de ellos, por ejemplo, es mi propio país, viajó mucho a Checoslovaquia y caminó mucho por Praga, por mi ciudad. Entonces, cuando él dice que en 1947 fue a Praga, él no me dice por cuál camino fue, si caminó por el puente de Carlos del siglo XIV, no me lo dice. Pero yo tengo el derecho de imaginarme de quizás pudo haber caminado, pero tengo que poner todo en el subjuntivo. No tengo el derecho de decir Vicente Lombardo Toledano caminó por el puente de Carlos, construido un puente precioso, pero le añadiría elementos que la evidencia no me da. Y sin embargo, sin imaginación no hay buena prosa. Tampoco me preocupo demasiado por otro rigor de los historiadores, es que es la verdad en la historia, que además como historiadores sabemos que lo que podemos lograr es una aproximación a la historia, a la verdad, perdón, una aproximación a la verdad, y como en la biografía voy a buscar, articulo al personaje, su subjetividad y el contexto, que es un contexto dado, país, lugar, tiempo, momento histórico, esa verdad va a aparecer sin que yo la forzara, sin que yo tratara de buscar en los archivos o en sin que yo me preocupara demasiado si me estoy aproximando a la verdad que me parece inasible. Y ahí viene la parte con la que empecé. Yo como historiadora no puedo inventar absolutamente nada, pero ahí interviene nuevamente la ventaja de lo subjetivo. Cada personaje quiere dar una imagen de sí mismo. Lombardo Toledano quería dar una impresión de sí mismo. Y esa impresión era que era un combatiente, que era un marxista, que creía, estaba convencido de que el mundo se movía por leyes históricas, era un hombre comprometido con el movimiento obrero, era un hombre que creía en la fortaleza del Estado, quien quería construir el socialismo, un hombre que quería lograr que América Latina se emancipara del imperialismo norteamericano. Y sin embargo, si uno lee los documentos y entabla un diálogo con Lombardo a partir de los documentos, de la evidencia, se da cuenta de que
Lombardo, y Lombardo mismo lo dijo, manipulaba la historia. Manipulaba la historia porque esas leyes históricas en las que él creía no siempre funcionaban en su favor. Lombardo dijo, es cierto que yo he sido un maniobrero toda mi vida, lo confieso, un maniobrero en el sentido de hombre que hace maniobras y además un maniobrero empedernido, porque las voy a seguir haciendo hasta que yo me muera. Lombardo era un personaje quien no solamente creía en que la historia se movía, sino que le daba una ayudadita. Creía que la historia, para que se moviera, necesitaba una ayuda. ¿Cuál era esa ayuda? Era, por un lado, la manipulación. Por otro lado, era trabajar en instituciones en favor de las causas en las que creía, pero si las cosas no resultaban en las elecciones, pues ayudaba poniendo a personajes o personas en las que creía que podrían fortalecer un sindicato, aunque no fuera el personaje elegido democráticamente. Es decir, hay una invención de un Lombardo de sí mismo para dar una imagen que no corresponde necesariamente a lo que Lombardo dijo de sí mismo. Y es ahí donde yo creo que la biografía permite que uno utilice la invención, que no es de uno, sino del personaje. En 1964 llegó a México una pareja que él se llamaba James, ella Edna, y llegaron a México para entrevistar a personajes tan importantes como Emilio Portes Gil, expresidente de México, a Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, a Daniel Cosío Villegas, el intelectual, a Jesús Silva Herzog, y Lombardo Toledano era uno de ellos. Las entrevistas fueron publicadas en 1969 como México visto en el siglo XX, entrevistas de historia oral. Lombardo fue entrevistado junto con todas aquellas personas que mencioné, y Lombardo utilizó las entrevistas para proyectarse para la historia, no tal como él había sido, ya tenía 70 años, sino como quería que la historia lo recordara. Nuevamente es a partir de ahí que juego con el concepto de la invención. Lombardo en estas entrevistas reinventa su propio papel en la historia y lo hace a través de varios pasajes de su vida. Uno de ellos, y el más asombroso para mí, fue la relación con su padre. Uno no esperaría que uno reinventara al padre de uno, pues Lombardo lo logró. Voy a leerles un fragmento de un trabajo recientemente presentado. 6 de mayo de 1964. Licenciado Lombardo, quisiéramos comenzar por hablar de sus memorias de niño, de cuándo y dónde nació, y lo que pueda decirnos de su familia y de sus recientes y de sus recuerdos de esos años. Lombardo provenía de una de las familias más ricas de Teciutlán, en la Sierra de Puebla. Después de haber ganado el abuelo
Lombardo una fortuna en la minería. Su hijo, padre de Lombardo Toledano, la perdió como consecuencia de la revolución, de los malos manejos del negocio, amén de otras causas como la guerra mundial. Si a Lombardo Toledano su padre lo trasladó a la Ciudad de México en 1909, antes de la revolución, era para que este hijo prodigioso, que ya lo era desde niño, estudiara en buenas escuelas que no existían en la provincia poblana. Estalló la revolución. Los caminos se volvieron inseguros. El ferrocarril dejó de funcionar y los productos mineros, la fuente de la riqueza del padre, dejaron de producir dividendos. El padre estaba desesperado, vendiendo sus propiedades para subsistir, hasta que no hubo nada que vender, y de inversionista y rentista, el padre se volvió un modesto e infeliz burócrata en la administración de la capital. Nada de lo que este hijo prodigioso pudiera estar orgulloso. La entrevista con los Wilkie era una oportunidad de oro para que Lombardo Toledano creara al padre que no tuvo. Estalló la revolución y el padre llegó a la capital para explicarle al hijo su significado, narró Lombardo a sus entrevistadores. Mi padre me explicó lo que era el régimen de Porfirio Díaz. Y yo oía y observaba con gran interés todo, porque me parecía una narración fantástica y dramática lo que me rodeaba. Mi padre me dijo que Porfirio Díaz era un dictador, que el pueblo vivía en la mayor de las miserias, que no existían libertades, que no había partidos políticos, que no se podía escribir lo que uno pensaba. Lombardo habló a este par de investigadores como si fueran sus pupilos o como si él, con la nostalgia a sus 70 años, estuviera reinventando su propia adolescencia. En el ocaso de su vida, Lombardo imaginó que su padre le hubiera prometido, eso lo dice Lombardo en las entrevistas, si estalla la revolución, vendré por ti, porque no sería posible que tú te quedaras solo en la Ciudad de México. Pero lo que nos dicen los documentos es que Lombardo estaba internado en la escuela para estudiantes de provincia solo. En la entrevista, el padre imaginario le sirvió de guía a hijo para que entendiera la evolución de la revolución, que en la entrevista se convirtió en la exégesis de sus triunfos. Lombardo negó en las entrevistas que hacía una autobiografía. Las convirtió en clases de historia de México para instruir a estos incautos jóvenes. Hay varios momentos en la vida, hay varios momentos en estas entrevistas que son una joya para la biógrafa, aunque, y es una de las tesis en este trabajo, que son muy engañosas las entrevistas, y sin embargo es un volumen que hasta la fecha se utiliza, y yo no he leído, y no tengo manera de comparar la vida de Daniel Cosío Villegas o Manuel Gómez Morín, porque no conozco los archivos, pero conociendo bien el archivo de Lombardo Toledano, estas entrevistas, uno nota que Lombardo engaña a los entrevistadores y engaña a los historiadores que a lo largo de los años, desde que salió este libro a la luz pública en 1969, se basan en este libro para entender la historia de México del siglo XX.
De manera que la invención de Lombardo, y no puedo afirmar si los demás inventaron, sirve a los historiadores, ha servido a los historiadores para, engañados, en mi opinión, para escribir historias basándose en una invención. Ahora, no son los únicos historiadores que se basan en invenciones, porque, como bien sabemos, también los archivos contienen invenciones, sobre todo cuando están escritos por los presidentes, que tampoco nos dicen todo lo que habían hecho y nos dicen que lo hicieron de tal manera aunque lo hubieran hecho de otra. Las entrevistas con los Wilkes es una enorme lección sobre cómo funcionaba Lombardo Toledano y son una lección de cómo tenemos que tomar con un grano de sal o con un saco de sal la historia oral. Es un método imprescindible para los historiadores, para los antropólogos, para los sociólogos, para los politólogos, todos los que recurren a las entrevistas como su método para recabar información, y al mismo tiempo mucho ojo. Siempre hay que corroborar con otras fuentes, sobre todo las fuentes escritas. En este caso, para mí, la historia oral no solamente es un método, sino que es una fuente sobre la vida de Lombardo que será parte de la tesis del libro. Se reinventó para proyectarse ante el presente y sobre todo para las futuras generaciones como el hombre que contribuyó a construir un México según su imaginario. Y debo decir que una de las razones por las que he decidido estudiar a Lombardo Toledano, porque creo que lo tenemos todavía entre nosotros. Los grandes o pequeños lombarditos están entre nosotros y sobre todo entre nuestra izquierda. Gracias.